Finalmente, el lugar ya se encuentra reparado y pude utilizar los fondos de la COPE, quiero decir, de proyectos bailuzuanos para poder pagar la reparación. En fin, vamos a... ¿Qué pasó, texto? ¿En serio? Déjame ver. Bienvenidos a los resultados de la ronda. ¡Ah! Qué mal, supongo que me hace falta afinar mi definición de análisis. ¿Qué? Papiada termonuclear. Primero el lugar vuelve a explotar, y luego me toca volverme jugador de Europa Universalis 4 para poder entregar a la ronda. ¡Qué bien! Oigan, ¿por qué de la nada se nubló el lugar? Oh no. Esto no es bueno. Hey hola, ¿estamos listos para otro vídeo de Bailuzua? Siguiente ronda de la CMDL, esta vez de algo curioso, siendo este un tema de historia o teorías con referente a conflictos modernos. Hoy sin embargo quisiera entrar en el terreno del what if, comentando un escenario bastante extraño pero que lentamente se vuelve cada vez más posible dentro de la sociedad actual. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos de América le declaran la guerra a los Estados Unidos mexicanos? Hoy vamos a analizar lo mejor posible este escenario ficticio, el cómo comenzaría y lo que pasa después. Sin nada más que decir. Comencemos. Para empezar, ¿cómo México podría entrar en una guerra presumiblemente imposible de ganar? Bueno. Desde el siglo XIX se ha comenzado a utilizar un tipo de justificación válida para poder declarar las guerras, conocido como casus belli, y debido a la globalización dentro del planeta gracias a la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el 1945 y el regionalismo dado por la Organización de los Estados Americanos creado en 1948, las guerras entre el continente americano deberían de obtener una buena justificación. Para los que no se han viciado con el videojuego Crusaders Kings 3, el casus belli, como dice su nombre, es un tipo de justificación la cual permite a una nación justificar una guerra contra otra sin que absolutamente todo el mundo le tache de inmoral, ganándose una infamia que puede marcar a la nación por el resto de su existencia como Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Con eso aclarado, ¿cuáles pueden ser las justificaciones para que esta guerra? Lo primero que puede pasar es de hecho una justificación que puede realizar México. Los Estados Unidos han estado buscando planes para poder atacar bandas de tráfico de sustancias ilegales residentes en México a tal punto de que se pueden llegar a hacer operaciones secretas en el país. Si México termina descubriendo estas operaciones, puede lanzar una justificación para evitar la invasión norteamericana. Este escenario es el menos probable ya que si esto llegase a suceder, México enviaría una queja a las organizaciones anteriormente mencionadas para ver qué se puede hacer, aunque muy probablemente no pase nada porque mirar mal a los Estados Unidos es mirar mal al país que si quiere destruye a todos, más allá de que estas organizaciones fueron formadas por dicho país. Las siguientes justificaciones pueden ser de Estados Unidos. Una de estas posibilidades puede ser el detener la expansión de la esfera de influencia de las BRICS. Para los que no se han viciado al Imperator Rom, una esfera de influencia es una cierta región, país o área en concreto en el cual un país puede influenciar de manera social, económica, militar o política. O en pocas palabras es mejorar el favorecimiento de un país para poder colaborar contigo. Estados Unidos ha comenzado a colocar políticas dentro de su país las cuales prohíben productos de países indeseables dentro de su mercado. Esta lista ha comenzado a restringir productos provenientes de China y ya llevan restringiendo el comercio con Rusia, Irán, Corea del Norte, etc. En la mayoría de estos países México no solamente comercia normalmente con estos, sino que hasta tiene buenas relaciones.
A miedo de que el ganador de las elecciones de México, Morena, es un partido de izquierdas, la cual marca los partidos socialistas y comunistas, y que últimamente han habido varios comercios chinos en México, los Estados Unidos pueda conllevar una intervención a favorecer su comercio y o a cambiar la presidencia mexicana para su favor. El tercer escenario posible es el de una supuesta invasión por parte de los inmigrantes ilegales, tal y como sucedió en la guerra de la intervención estadounidense. No espera, recordé que no todos son mexicanos. En resumen, tras el fin de la Guerra de Independencia de Texas en 1936, varios ciudadanos estadounidenses comenzaron a poblar los territorios desérticos de Texas, Nuevo México y Alta California. Debido a la en ese entonces expansión hacia el Pacífico de los Estados Unidos, este le declaró la guerra con el casus belli de liberar el pueblo americano de México. Ante el miedo de que pueda ocurrir exactamente eso pero al revés, Estados Unidos puede enviar una invasión a México con la excusa de intentar frustrar un plan de invasión. Y el caso más probable es directamente declarar la guerra para detener el tráfico de sustancias ilegales dentro de México, y este fundamento es el más probable porque ya intentaron marcar a estos grupos como grupos terroristas. La guerra del narcotráfico en México es una guerra que comenzó en 2006 y sigue hasta el día de hoy, en el cual el expresidente Felipe Calderón declara la guerra con el casus belli de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, los cuales hacían y hacen daño a la sociedad. Esto no es exclusivo a México, puesto a que en Estados Unidos hay ciudades enteras donde el tema de las sustancias adictivas provocan que éstas entran en crisis. Por ello, el gigante americano puede declarar una guerra para poder detener la situación. Una vez establecidos los temas posibles, para comenzar volveremos al tema de los intereses. No hay guerra actual sin que haya tenido una especie de apoyo internacional, y un ejemplo de estos es en la aún no guerra civil venezolana. En este país ya se ven las divisiones de las boinas negras de parte de Cuba y remanentes del grupo Wagner de parte de Rusia junto con el envío de los cascos azules de parte de la ONU y algunas acciones comerciales por parte de los mismísimos Estados Unidos. Con esto en mente, ¿cuáles son los países que apoyan a México y cuáles a Estados Unidos? Dentro de los países de América, Canadá, algunos países de las Antillas, Jamaica y las Bahamas apoyan abiertamente a los Estados Unidos. Colombia puede llegar a apoyar a este de manera más cerrada debido a la membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Alianza del Pacífico junto a Estados Unidos y México respectivamente. Ecuador puede apoyar a Estados Unidos debido al incidente del exilio político de parte de México que llevó a la invasión a la embajada del mismo para posteriormente cortar relaciones. Del lado contrario, la mayoría de países hispanos apoyaría a México sea por parte de la influencia de las BRICS como por el sentimiento hispanoamericano. Sin embargo, si Venezuela apoya a México puede que lugares como Guyana pase al lado de Estados Unidos y debido a la reciente gubernatura del presidente Javier Milei, Argentina permanezca neutral o apoye al país del McDonald's dependiendo del casus belli. En Asia y Oceanía podemos encontrar a algunos países que abiertamente ayudarían a México como puede ser China, Corea del Norte, o la India debido al sentimiento anti-imperialismo en contra del país mayor, o de Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Yemen, etc. debido al sentimiento antiamericano que desarrollaron los países árabes en contra de la Gran América. Aunque sea probable que obtenga el apoyo menor de países como Vietnam, Afganistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán o Armenia. Este escenario es lejano puesto a las condiciones de los países y casos de escape en el caso específico de Afganistán. Estados Unidos tendría los apoyos abiertos de Australia, Nueva Zelanda, varios países isleños del Pacífico, Israel, Taiwán y Corea del Sur en caso de que Corea del Norte se active. Japón, Arabia Saudí, Georgia, Azerbaiyán e Indonesia son países que o son neutrales o apoyan cerradamente en contra del país de los simios. En África dependerá mucho del apoyo que recibirán en Europa, pero si USA activa un protocolo de la OTAN entonces las colonias con un sentimiento anti-imperialismo por las ex-colonias europeas pueden apoyar a México, siendo los más probables los países de la Liga Árabe por los incidentes ya ocurridos con los Estados Unidos y Sudáfrica bajo la influencia de las BRICS. Estados Unidos aquí tendrá el menor apoyo y esto puede venir de pequeñas democracias como Liberia o de grupos rebeldes o de gobiernos pro-franceses y pro-británicos.
En Europa la balanza se inclina al lado contrario puesto a que en distintas medidas los países los cuales conforman la OTAN a excepción de 3 países, siendo estos España, Bulgaria y Turquía, uno por el sentimiento español y los otros 2 por influencia de Rusia. Hablando de Rusia, este junto con Serbia y Austria pueden llegar a apoyar en algún nivel a México debido a relaciones internacionales o historia, sobre todo con el caso de Rusia tras un apoyo oportuno a la ciudadanía soviética de parte de México. Con estos posibles apoyos, podemos comenzar con él cómo podría ir la guerra entre estos 2 países del continente norteamericano. Aún con todos los apoyos de los países la guerra va a ser dura, ni es necesario que lo digamos. Antes de comenzar, es importante mencionar que los datos del poder de los países fueron usando la página de Global Firepower, la cual evalúa más de 60 cosas como el número de gente, los armamentos y la geografía las cuales pueden influenciar a la capacidad militar general. El poder de los Estados Unidos compone la máxima potencia militar, cumpliendo un ranking del 0.0699 en una escala donde el 0 absoluto significa la perfección. Por el otro lado, México se posiciona en el puesto 31 con la fuerza del 0.4274 dentro del ranking militar. Este podría intentar darse un caso como pudo ser la guerra de Rusia-Ucrania, aunque a diferencia de estos, el corte entre el puntaje y la posición de ambos países era de mucho menor diferencia. El comienzo de la batalla podría comenzar en la tierra. Los Estados Unidos tienen una mayor cantidad de gente armada y preparada, posee tanques cosa que México literalmente no tiene, posee una capacidad de armamento aéreo para el apoyo terrestre mejor y por último la artillería jugaría un papel importante dentro del poder para acabar con las tropas de una manera más efectiva, contando con la tecnología de la radio y de los satélites tanto presentes en la Tierra como orbitando en el espacio exterior. Si México quisiera ganar en esta parte, sería casi completamente imposible. Esta situación se conoce como una guerra asimétrica, en esta, el de menor fuerza es obligado a usar estrategias no convencionales para derrotar a su superior. A pesar de ello México puede jugar a una fácil guerra de desgaste debido a la geografía. Los Estados Unidos podrían llegar a costar pasar por los estados mexicanos debido a la altísima presencia de montañas, junglas y desiertos, además de contener varios ríos. Además de eso, hay puntos donde Estados Unidos no debería de atacar por el bien de toda América, como puede ser en el volcán Popocatépetl, bibliotecas nacionales para evitar destruir conocimiento posiblemente útil, y posiblemente el lugar más importante no atacar como puede ser la única central nuclear de México. La central nuclear de la Laguna Verde, ubicada en Veracruz, a no ser que quiera un Chernóbil 2. Sin embargo y a pesar de ello hay algo capaz de evitar los problemas de la diversidad de biomas en México, siendo esta la Fuerza Aérea. Los Estados Unidos, con muy altas diferencias posee la mayor fuerza aérea. No solo comparado contra México, sino que literalmente en cada armamento aéreo este es superior tomando en cuenta no solamente la cantidad y calidad de poder aéreo de ambos países, sino por el poder deficiente de las fuerzas antiaéreas de México. Hay una frase bastante importante en la guerra que dice que, si pierdes la batalla aérea entonces pierdes la batalla y así pierdes la guerra, y esto puede ser clave para quebrar la guerra de desgaste y de hecho llevarla al lado contrario. Un ejemplo de ventaja aérea constante podría ser la guerra de Vietnam, donde los Estados Unidos claramente tenía una suma ventaja aérea contra Vietnam, creando un malestar en el país debido a tantos bombardeos. Si bien México tiene altas logísticas, la cantidad de recursos, de alguna manera siempre pesan en la antigua Nueva España, y llegarían a pesar más si las antiguas 13 colonias deciden volver a romper tratados para poder despejar la ventaja de terreno de México. La guerra química es un tipo de estrategia baneada tras la Primera Guerra Mundial debido a la devastación que este podía llegar a hacer ambiente. Envenenar el agua potable y acabar con especies animales los cuales incluyen humanos son unos ejemplos. Si bien esta estrategia fue baneada como ya dije, no hay que olvidar que este tipo de guerras siguieron en uso a partir de ese entonces.
La guerra de Vietnam es el mayor referente, puesto a que los estadounidenses, con el fin de revelar posiciones enemigas, decidieron utilizar un químico tóxico en general llamado agente naranja para devastar la vegetación vietnamita. Así como en aquel momento, puede llegar a usarse para tumbar la vegetación de bosques enteros presentes, ya sea en la selva del sur como en las montañas del norte. Sin embargo, esa no sería la manera más efectiva de invadir México, y sería necesario usar estrategias anteriormente usadas que funcionaron. La manera por la cual los Estados Unidos llegaron a la Ciudad de México aquella vez fue mediante una invasión naval al puerto de Veracruz. El poder naval de los Estados Unidos, como siempre, es el poder naval más grande del planeta, la cual arrasaría enormemente a las fragatas de México, permitiendo con este control naval realizar cualquier incursión naval deseada. Incluso si México intentará aplicar lo mismo que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para reparar los barcos infinitamente y crear una guerra de desgaste naval, toca aclarar que para eso México debe tener una mejor economía que Estados Unidos, cosa que no tiene. Dejando eso de lado, las capacidades de armas destructivas como misiles pueden ser un punto fundamental para incluso una rendición sumamente temprana. Misiles balísticos, aéreos, de buque, algunos tipos de misiles peligrosos como los misiles de racimo y de vacío y misiles intercontinentales son algunos tipos de armas sónicas y supersónicas los cuales pueden devastar a las fuerzas terrestres e infraestructura. No vamos a mencionar con respecto al armamento nuclear debido a un factor clave, el cual viene siendo que México es un país vecino de los Estados Unidos. Si el gigante nuclear utiliza un armamento nuclear contra México, entonces hay un problema, el cual viene siendo que la radiación podría llegarles de vuelta. Este motivo es similar al motivo por el cual Rusia no usaría armas nucleares con Ucrania o Israel con un país árabe. No solamente eso, sino que el uso de un arma nuclear le daría justificación para dar infamia a los Estados Unidos más allá de la que pudo obtener con Japón alguna vez. Todo parece ser un punto clave, México no podrá ganar. Solo puede utilizar un sentimiento de odio dentro de los propios Estados Unidos, utilizando varios actos de protestas contra estadounidense. Dentro del espectro político de la nación americana, una gran parte está a favor del apoyo a las naciones americanas, incluyendo las latinoamericanas, ya sean influenciadas por los de sustancias ilegales, como por el sentimiento continental dentro del país, la cual permite la aceptación de otras culturas. Sin contar los casi 59 millones de latinos dentro del país, los cuales bajo las leyes de los Estados Unidos tienen derechos a las armas. Si bien los Estados Unidos también cuentan con una cantidad elevada de gente dentro de México, este es infinitamente menor sea en el propio número de habitantes extranjeros como en el porcentaje basado en la población de ambos países, contando con apenas 797.000 personas, además de un sentimiento anti-yanqui desarrollado tras la guerra de intervención. La cantidad de protestas en contra del gobierno de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos son abismales, debido a la alta cantidad de protestas singulares, como lo puede ser últimamente con las protestas en contra del ataque de parte de Israel, ya que este tiene el apoyo de Estados Unidos. México también posee protestas singulares, como pueden ser la de la desaparición forzada de estudiantes, sin embargo estas no llegan a ser ni la mitad de potentes, ya sea en consecuencias como en cantidad en comparación al vecino del norte. No tomaremos en cuenta las protestas programadas, como puede ser las protestas de la mujer, ya que estos suceden en todo el mundo. Más allá de que Estados Unidos ya posee infamia, ya sea con este tipo de atentados como con acciones en contra de la población civil más allá que México. Y eso que en México también pasaron cosas como la matanza de Tlatelolco, que por cierto, tiene sospechas de que el Centro de Inteligencia americano estuvo a cargo. Sin embargo, aún con todo eso solo hay una verdadera salida. Esto dependerá más acerca del casus belli, cómo se puede analizar dentro de unos instantes, sin embargo sugerimos que lo más apropiado es analizar cada posibilidad y finalizar con el caso más probable. En la mayoría de escenarios donde los Estados Unidos ganan puede pasar las siguientes cosas. México cortaría relaciones con todos los países no deseados de los Estados Unidos bajo el casus belli de la influencia, un ejemplo podría ser la guerra de Vietnam. Se instaura las leyes democráticas de los Estados Unidos bajo la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, un ejemplo de este caso puede ser la guerra con Irak en 2003.
México termina como un estado satélite de los Estados Unidos bajo los mismos principios del anterior. Este ejemplo se ha visto en varias ocasiones, sin embargo no hay guerra actual que pueda ser usado de ejemplo. Se liberan territorios menores en México basados en anteriores movimientos independentistas, como lo pueden ser Yucatán, Baja California, Sonora, Chiapas y Río Grande. Este tipo de casos ocurrió como parte de la guerra de Georgia contra Rusia y actualmente en la guerra ruso-ucraniana. México renuncia a los siguientes estados: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo y Yucatán mediante una doctrina llamada Volksdream, el cual era la guerra ideal dentro de la mente de ese entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk. Este no tendría otra justificación más que el de controlar recursos o cerrar fábricas ilegales. Anexión total de México utilizando el destino manifiesto, el cual decreta de que los Estados Unidos es la nación elegida para realizar varias expansiones en el globo entero. A pesar de esto, este puede resultar completamente peligroso, ya que puede verse como un motivo para dar una infamia permanente a Estados Unidos. Estos son los únicos 3 casos donde México puede llegar a ganar. Este mantiene un status quo, el cual es el resultado donde no cambia nada tras una guerra. Debido a que nada cambia, nada pasa. Obtiene un porcentaje de territorios de Estados Unidos. Este caso solo funciona si el casus belli lo genera México por la invasión ilegal de Estados Unidos. Se pueden generar algunas revueltas que hagan la independencia de países menores como California o Texas. Estos son todos los escenarios del final de la guerra. Pueden ver en pantalla todas las posibilidades. Debido a la dificultad de los casos ocurridos a realizar, vamos a tomar como que los Estados Unidos instauran leyes democráticas, ya que es el más probable que ocurra de todas las posibilidades. Finalizando la guerra, los Estados Unidos puede que lleguen a tener bajas leves debido al gasto de recursos, aunque debido a su alta industria, su economía que, vaya sorpresa, es uno de los más altos del planeta, y a su tecnología para la recuperación de equipo le permitan recuperarse rápidamente. Con el tema de los recursos que comparte México, debido a las circunstancias, es muy probable que el país de la televisión a color esté obligado a colaborar con Estados Unidos para que comercie sus recursos con precios baratos o incluso de manera gratuita. Debido a esto, la economía de Gringolandia puede dar a un crecimiento económico leve comparado con el que ha tenido estos últimos años. Sin embargo, no todo es color de rosas para el gigante americano, siendo que su población puede llegar a punta de odio debido a las acciones realizadas, llegando a haber protestas por gran parte del país debido a la guerra e incluso si es posible comenzar una insurrección que podría dejar al gigante en crisis. Por otro lado, el Estado mexicano puede llegar a tener varias crisis, comenzando con la baja de su Producto Interno Bruto, o mejor dicho el dinero producido por un país. Un ejemplo puede ser el que sufrió Irak durante la invasión estadounidense a dicho país en el 2003, el cual perdió el 17% del PIB tras la guerra, más concretamente pasando de 18,970 millones de dólares a 15,800 millones. Si realmente se dan las mismas circunstancias, entonces México podría pasar de 1,79 billones de dólares a 1,48 billones de dólares. Sin embargo, eso no es solamente de preocuparse, puesto a que la gente puede terminar en situaciones precarias debido a la destrucción de zonas enteras, recursos de exportación saboteadas o incluso inutilizables. El comercio de productos chinos y rusos, el dinero obtenido por las actividades ilegales de armadas paramilitares, etc., todos desaparecidos, destruidos o inutilizables. Debido a este motivo podría llegar otro punto de pobreza dentro del país, su economía podría llegar a caer más con el pasar del tiempo, y debido a varios recursos de ira de la gente, así como en el país árabe, puede darse a una insurgencia, una guerrilla. Varias alianzas entre los países americanos pueden llegar a ser destruidas gracias a la influencia de las BRICS contra Estados Unidos, o incluso México puede llegar a perder su identidad latinoamericana.
Aunque felizmente esto está lejos de que suceda. Las distintas colaboraciones dentro de los estados hermanos como la TEMEC hacen de esta situación muy inviable para cualquiera de las partes, además de una enorme fuerza de producción debido al ingreso de industria extranjera proveniente del gigante americano hacia su hermano menor. Sin mencionar el hecho de que yanquis y mexicanos comparten una identidad conocida como la identidad norteamericana, lo cual permite una convivencia moderadamente buena entre sus distintos ciudadanos. Si bien en las noticias se habla mucho de actos los cuales probablemente lleven a que esta situación se haga realidad, la verdad es que estos problemas o bien se pueden resolver mediante el diálogo o bien sería una mala justificación de guerra. Junto con el hecho de que si Estados Unidos decide atacar a su vecino podría obtener el mismo efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo este la pérdida de influencia en varias zonas. Solamente queda ver el futuro con la cabeza levantada, y esperar a que todo siga para mejor. Esperemos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado no olviden darle like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones. Este tema es sumamente complejo y quizás se necesitan todavía más capas de investigación, así que si hay un dato posible que no mencioné pueden dejarlo en la caja de comentarios para así poder especular de una posibilidad felizmente alejada. Pero en fin, yo soy Luzu, también conocido como Bailuzua, y nos vemos en la siguiente ronda. Chao.